haber advertido. La industria nacional, lamentablemente, no viene ya aportando económicamente y hasta cierto punto en la parte laboral ha disminuido enormemente la actividad. Entonces, un área tan fundamental, un área estratégica, un área definitiva para el desarrollo de cualquier país del mundo, lo que es energía, lo que es petróleo, lo que es minería, lo que es energía eléctrica. Aquí en el Ecuador, lamentablemente, tiene un mínimo común denominador en estos sectores estratégicos, la corrupción. La corrupción. La corrupción ingresada desde el punto político. O sea, los gobiernos de paso, los gobiernos de turno, le han hecho al sector energético, al petróleo, a la energía eléctrica, a la minería, como un botín económico que pueden llevarse, meter la mano, sacar el dinero, llenarse sus bolsillos e irse del país. Lamentablemente, así ha pasado estos 15 años. En esa situación, la coalición petrolera, como se lo dijo hace 8 días, viene trabajando incansablemente con sus técnicos, gente de experiencia de 40, 30, 20, 10 años y toda la juventud, que somos un grupo importante sobre los 3.500 técnicos ecuatorianos, no solamente ingenieros petroleros, sino que de todas las disciplinas. También los compañeros que nos ayudan en el patio, los que nos ayudan en las cuadrillas. Todos estamos preocupados porque muchísima gente que antes tenía actividad se ha quedado sin trabajo. Entonces, ese es el antecedente con el cual la coalición petrolera desarrolló un documento histórico que se llama el Plan Quinquenal por 1 millón de barriles. Se lo entregó al señor Guillermo Lasso hace un año, lo revisó su equipo técnico y lo hizo parte de su plan de campaña. Hoy por hoy también lo ha hecho plan del gobierno nacional una vez que ganó las elecciones. Para los acercamientos entonces con el gobierno central como para poder de alguna manera establecer estrategias para impulsar la explotación petrolera en el país. Nosotros hemos tenido acercamiento con el equipo de trabajo, ¿sí? Aquel equipo que ha venido elaborando el plan de gobierno del gobierno de Guillermo Lasso. Sí, hemos tenido contacto, específicamente con el economista Francisco Briones, quien hemos tenido mesas de trabajo vía Zoom para analizar y profundizar el 1 millón de barriles, el proyecto. Entonces, el señor Guillermo Lasso está totalmente enterado del proyecto de la coalición petrolera. En este caso, el decreto 95, al que vamos a hacer alusión en estos próximos minutos, recoge muchas recomendaciones del proyecto de la coalición petrolera. ¿Sí? Por inicio, incrementar la producción gracias a la inversión extranjera firmando contratos de participación. Un punto fundamental. Un punto dos, la seguridad jurídica. Ecuador no puede romper contratos por más de que sean lesivos al país. Lo único que nos queda de una manera soberana, renegociar esos contratos a precios de mercado, ya que esos contratos están sobre los precios de mercado. Pues así venían manejando los señores socialistas, ¿no?, del siglo XXI, con la finalidad de manejarlos adecuadamente bajo la mesa, ¿no?, y tener beneficios. Por eso es que tenemos un vicepresidente preso. Por eso es que tenemos un ministro muerto en la cárcel. Sí, señor Briones, que en paz descanse. Otros gerentes están presos de la petrolera.
Ese es el clima en que se vino desarrollando la industria petrolera, ¿sí? Lamentablemente, pues fue digamos, una cueva de robo ahí, una oscuridad, y la industria técnica, científica y tecnológica como debe de manejarse y como viene manejando Ecopetrol en Colombia, lamentablemente la Petroecuador y la ex Petroamazonas no se parece en nada, ni en la administración ni en la parte técnica científica. Recordemos, Colombia, con la mitad de reservas, llegó a 1 millón de barriles. México, con similares reservas, triplicó la producción ecuatoriana. Sigamos con el decreto. El decreto, entonces, recordamos, necesitamos inversión extranjera, necesitamos seguridad jurídica, necesitamos también licenciar a los diferentes proyectos en la parte socioambiental. Hay que socializar estos proyectos en los lugares, en los sitios, en los bloques, en las áreas donde se van a explotar los nuevos reservorios. Pero también hay que socializar de una manera seria, en donde ahora mismo se está explotando y produciendo. Vaya a ver los pueblos del Lago Agrio, vaya a ver Chuchufindi, vaya a ver Sacha, Auca, vaya a ver Coca. Pueblos que no tienen futuro. No hay infraestructura, no hay industria, no hay turismo desarrollado para el tiempo post-petróleo. ¿Acaso que petróleo vamos a tener todo el tiempo? El petróleo, tenemos 20 años más con precios razonables por barril. Sobre 20 años en adelante, ya el barril de petróleo perderá el precio y el Ecuador se quedará con más del 80% de petróleo en su suelo y con la pobreza galopante en el territorio nacional. Por tanto, el punto 3, socializar todos los proyectos petroleros, los que existen, ¿sí? Y los que van a venir, a fin de producir el 1 millón de barriles. Hay que desarrollar al Lago Agrio, por favor. Hay que poner universidades. Hay que desarrollar el Coca. Hay que poner universidades. Hay que poner más infraestructura. Hay que desarrollar el turismo para que después de que el petróleo haya pasado, la gente siga trabajando y esté bien educada y tenga futuro. Eso es lo que la coalición petrolera buscamos. Otro punto importante del decreto 95 es la cuestión de la fiscalización de la auditoría. ¿Qué ha pasado en la comercialización? El decreto 95 está pidiendo al señor ministro que por lo menos 10 años en la parte de comercialización, en la parte de venta al exterior, comercio internacional, se le presente un informe de cómo se ha venido manejando esa actividad. ¿Por qué razón? Porque un elemento probatorio es que en el año, digamos, en el gobierno anterior, el asesor del ministro de Hidrocarburos, de Energía, indicó de que ya tocaba comprar por lo menos 20,000 barriles de petróleo por día para pagar las preventas a Petrotailandia, a Petrochina. Es inaudito. O sea, ya ni la producción nacional no alcanza para pagar la deuda externa en petróleo que nos tocaba importar para poder resolver ese tipo de situaciones. ¿Cuál es el diagnóstico entonces? Que realmente la industria petrolera no ha sido manejada adecuadamente y el señor ministro entregará en ese cuarto punto que le está pidiendo de auditoría, ahí tiene que evidenciar
toda la corrupción, por lo menos en el sector comercial y comercio internacional, cómo está armado esos canales de corrupción. Si me permite, ingeniero, ¿cuál sería entonces, a su opinión, sobre los contratos de participación en el plan de acción inmediata y cómo llegar hacia el sentido mismo del gobierno nacional para que de alguna manera pueda dar viabilidad para la explotación petrolera? Perfecto, entonces una vez de que tenemos claro y nosotros estamos de acuerdo con el decreto 95 en casi su mayoría, entonces, bien, es importante entonces traer inversión extranjera. La pregunta que usted me hace es, bueno, ¿cómo levantar el 1.000.000 de barriles? Ecuador está en deuda externa sobre los 70.000 millones de dólares. Una deuda impagable, ¿sí? No la agricultura va a poder pagar, no el pueblo ecuatoriano va a poder pagar. Es un pueblo que estamos, lamentablemente, sin plaza de trabajo, sin posibilidades importantes para desarrollarnos. ¿Cómo vamos a pagar esa deuda externa que nos dejaron los socialistas? Un déficit anual de 8.600 millones. Entonces, si no hay plata aquí, ¿cómo vamos a explotar el 1.000.000 de barriles? Tenemos que efectivamente invitar a las compañías serias que han demostrado en el mundo producir petróleo, ¿sí? Subir el factor de recobro, porque debemos de saber que en estos 50 años solamente se ha producido el 12% de la capacidad y del potencial y volumen de petróleo que tiene el Ecuador en subsuelo. 88% todavía lo tenemos bajo tierra. Otros países, y Colombia nomás, está ya sobre el 20%, ya nos superó, ¿sí? Nosotros nos ha quedado en 12% en 50 años. Necesitamos entonces esas compañías que vienen produciendo 50%, 60%, 70% del petróleo que está en subsuelo, ¿sí? Una vez que vienen esas compañías, tenemos que decirles, miren, aquí está el petróleo, el Ecuador va a aportar con su recurso natural que Dios nos ha regalado, más las infraestructuras que existen en superficie, vamos haciendo un contrato de participación con un modelo económico que debe ser equilibrado. De tal manera que todos los parámetros de ese modelo económico nos aseguren en precios bajos y en precios altos una ganancia razonable para el Ecuador, en donde se valore toda la infraestructura que tiene el Ecuador y ha desarrollado en sus campos. Y efectivamente, todo eso que entre en la contabilidad. Y déjeme terminar. ¿Y por qué contrato de participación? El contrato de participación le habilita a la contratista a disponer de un documento de que dice, mire, Banco Morgan de Estados Unidos, a mí me han adjudicado este bloque. Este bloque tiene 100 millones de reservas. Y el banco coge ese documento como válido y en base a ese documento le da un crédito blando. Y la compañía viene con esa inversión más técnica y tecnología y ciencia que viene de su expertise y aplica en el Ecuador. Entonces el Ecuador no tiene que endeudarse como ha venido sucediendo en los gobiernos anteriores, que es más, han pedido anticipo. ¿Por qué estamos en deuda con PetroChina, con otras compañías, por ejemplo, Slumber, etcétera? Porque pidieron dinero adelantado en estos contratos específicos de servicios con anticipo. Ese anticipo, por ejemplo, en el campo Auca, pidieron alrededor de 1.500 millones. Ese dinero ya no existe. Sin embargo, el campo está a cargo de esta compañía y está devengando todo ese dinero. Nosotros por eso decimos otro modelo de contratación, que la contratista asuma a su costo, a su riesgo,
la cuestión de exploración y también avance en los procesos de producción y sobre el petróleo que se logre producir en una manera adecuada, poderse repartir las ganancias o digamos los volúmenes a fin de que la contratista pueda tener su ganancia razonable y el Estado ecuatoriano también lo suyo sin aportar dinero en efectivo el Estado ecuatoriano. Entonces, es otra manera de pensar, otra manera de avanzar en el desarrollo. Sí, Queremos adelante. agradecerle, sí, queremos agradecerle al ingeniero Vladimir Cerrón, presidente de la Coalición Petrolera y Energética. Damos paso al ingeniero Milton Freire. Algo nos tiene que acotar, que sea muy breve porque nos quedan unos 8 minutos antes de finalizar nuestro programa. Sí, sí, mi estimado Miguel. Mire, solamente para puntualizar, esto lo que pide el decreto 95 respecto a reformular el modelo de contrato de participación para la exploración y explotación de hidrocarburos. Hay que entender que el contrato de participación no es nuevo. Actualmente tenemos el contrato de participación en vigencia, igualmente el contrato de servicios que es en base a tarifas. Lo que se quiere es adaptarle el contrato de participación para los campos que están actualmente en exploración y que podría impulsarse tanto la producción, digamos en el nororiente, en el ITT, y también el campo Sacha. Cualquier tipo de contrato tiene que ser transparente, tiene que estar sobre la mesa los acuerdos de negociación y no conviene que esto lo estén manejando entre gallos y medianoche, reuniéndose con las empresas. Esto tienen que transparentar, tienen que publicar para que la sociedad conozca, el pueblo ecuatoriano conozca las condiciones, porque un contrato bien estructurado, un contrato de participación bien transparente es beneficioso para el país. Y hay que entender que con esto no se está privatizando, sino únicamente inyectando dineros frescos, dineros sanos a la industria petrolera que está totalmente en quiebra. Eso podría yo añadirle. Y el otro punto es que, Miguel, ¿cómo podemos gastar recursos económicos trayendo empresas consultoras para escoger a funcionarios que dirijan en el área de gerencias, tanto en Petroproducción o en Petroecuador el día de hoy, que realmente es gastar en vano? Aquí hay funcionarios de mucha experiencia en la coalición petrolera que pueden ocupar los cargos y pueden sacar adelante la industria. Muy bien sabemos que los costos en base a estos contratos de servicios, esas tarifas están del ámbito económico que beneficia al país. ¿Cómo se puede pagar 20, 30 dólares de tarifa, hasta 40 dólares de tarifa, si en la época de petroproducción producíamos máximo al costo de 4, 6, 8 dólares del barril de petróleo? Eso costaba producir un barril de petróleo y ahora estamos pagando tarifas exorbitantes. Entonces, sí es necesario revisarlos, como dijo bien Vladimir, no tirar abajo los contratos, porque eso prácticamente ahuyentaría las nuevas inversiones. Queremos que haya, sobre todo, una seguridad jurídica, una seguridad política y más que nada una transparencia para que la industria pueda desarrollarse. Eso, Miguel, hasta el momento le puedo acotar. Adelante. Bueno, y cómo poco desde el sector energético, tanto públicos como privados, podrían apuntalar para que este proceso de transparencia se llegue a tener inversión pública extranjera para la exploración y explotación de nuestro petróleo ecuatoriano. Bueno, hay una cosa importante, estimado Miguel. La gente, el pueblo ecuatoriano, el hombre de a pie, y todo el mundo nos damos cuenta. Una cosa, que no hay mucha ciencia definitivamente en ser honestos, en ser transparentes. Estimado Miguel, y pueblo ecuatoriano, y señor Guillermo Lazo, Gobierno Nacional, Asamblea
nacional, doctora Llori. No hay mucha ciencia, simplemente tiene que entrar a trabajar, entrar a manejar la industria, gente que ame al Ecuador, que quiera a su gente, que no quiera hacer corrupción, que quiera dedicarse a trabajar. No se necesita una empresa que venga aquí a hacer selección, ¿sí? Como dice el decreto 95, en su literal T, que van a traer una empresa para seleccionar a los gerentes. Recuerdo, en el tiempo correísta, en las sabatinas, decía el mandatario, señores, todo esto se ha hecho, parecía toda una gran verdad. Pasaban los años y todo eso fue una cortina de humo donde tras de eso hubo tanta corrupción. Que no nos vengan a decir ahora que van a seleccionar tantos gerentes, ¿sí? Si en la coalición petrolera y en el pueblo ecuatoriano y la gente que queremos sacar adelante este país, somos más que suficientes gerentes, gente de mucha experiencia. Hay muchas leyes que hay que aplicar. Lo que pasa es de que la gente no aplica. No se necesita mayor cantidad de leyes, por favor. Se necesita ponerse a trabajar. Se necesita gente que no quiera hacer corrupción y que quiera sacar adelante al sector petrolero. Ese es un punto fundamental. Entonces, no es que aquí no hay quien saque adelante al Ecuador. Los colombianos sacaron a Ecopetrol adelante y llegaron al 1.000.000 de barriles, por favor. Y que no queremos de que haya una selección y que por más selección de una empresa internacional reconocida en seleccionar personal, el pueblo ecuatoriano, ¿qué seguridad tiene de aquello? Posiblemente nunca, nada, y nuevamente ingrese gente que no está comprometida con el proyecto del 1.000.000 de barriles, con el proyecto del señor Guillermo Lazo. Nosotros pensamos de que esto tiene que ser directo. Nosotros pensamos de que la producción del 1.000.000 de barriles ya tiene que ser desde ahora. Hay actividades que se las puede hacer desde el día de ahora, señor Miguel. Se puede comenzar a reactivar, a hacer workover en más de 1.000 pozos que están cerrados a la producción. Años de años se han perforado muchos pozos y muchos de ellos están sin abrirlos a la producción por problemas técnicos, porque nuestros técnicos, lamentablemente, de la ex Petro Amazonas, de la Petro Ecuador ahora, se han dedicado a firmar contratos o a administrar contratos o a hacer ese tipo de cosas. Lamentablemente, la política estuvo todos estos años sobre la técnica, la ciencia y la tecnología, como debe de manejarse estas empresas. Nosotros pedimos que estas empresas se manejen como debe de ser, de una manera técnica, tecnológica y científica y con la gente honesta, la gente que quiera sentarse a trabajar. Ahí vamos levantando el 1.000.000 de barriles con la empresa pública y privada, nacional e internacional de bien, como lo hizo Colombia. Nosotros tenemos un tremendo ejemplo, un tremendo espejo donde mirarnos. Colombia 2003, Uribe, en el decreto ejecutivo, eliminó a la Ecopetrol pública y creó Ecopetrol Sociedad Anónima. Y con ello levantó 1.000.000 de barriles. Eso se necesita, señor Miguel. Ok, muy amable. Gracias por las explicaciones que nos han entregado en esta mañana y tarde. El ingeniero Vladimir Cerón y el ingeniero Milton Freire, presidente y vicepresidente respectivamente de la coalición petrolera y energética, dándonos a conocer estos temas, un poquito de cómo se maneja el sector energético, el sector petrolero en nuestro país. Agradecerles por su participación. Nos volveremos a encontrar en un próximo encuentro el próximo martes de la siguiente semana. Una buena tarde a todos ustedes, a ustedes amigos panelistas también, y muchas gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Vladimir, y gracias, Milton. Sí, muy amable. Gracias a ustedes. A la siguiente. Muchas gracias. Okay. Y vamos por ese 1.000.000.
Muchas gracias. Gracias. Igualmente a ustedes. Son exactamente las 13 horas